El infierno de los vivos no es algo que será. Hay uno, es aquel que existe ya aquí, el infierno que habitamos todos los días, que formamos estando juntos. Dos maneras hay de no sufrirlo. La primera es fácil para muchos, aceptar el infierno y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La segunda es peligrosa y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, y hacerlo durar y darle espacio. Tengan ustedes la mejor bienvenida posible a esta trinchera radial, y en medio de tanto horror pechemos y demos lugar al rock. No queremos hacer esto para pegarla, queremos hacer algo disfrutable, compartirlo, buscar idas y vueltas del palo. Como nos gusta, lo proponemos hacer desde abajo, agitando, encontrándonos sin pedirle permiso a nadie del arriba, careta y jodido. Algo así es esta movida. Lo hacemos porque, como dice una canción, siempre se necesita una ilusión y una pasión. El Indio dijo varias veces que sus bandas siempre fueron de combate, porque no se puede solo joder cuando la cosa está mal para la mayoría. Algo de ese espíritu guía este programa. Queremos combatir con el rock como bandera. Sabemos que vendrán buenos tiempos. Demos vuelta al colchón. Que la esperanza no quede empañada por un triste nubarrón. Esto no es solo rock and roll. Buenas, Yani. ¿Cómo va? ¿Qué onda, Marian? ¿Cómo estás? Acá andamos, ¿vos? Bien, acá ejercitando la memoria. Bien, tercer programa de la tercera temporada. Programa 11. Número 11. Tenemos equipo de fútbol hoy. Exactamente. Bien. ¿Qué estás haciendo? Estoy leyendo justo una biografía del Indio que dice: Sí. la memoria es lo que uno recuerda, sí, pero al mismo tiempo es lo que uno cree que recuerda y además lo que dice que recuerda. Así que nada, un poco de ejercicio de memoria y vamos a hacer el programa más ricotero que podamos. Hermoso. Bueno, vamos a ver qué podemos decir sobre la memoria, sobre el indio, ¿no? Sí. Mi idea es arrancar sobre, bueno, el indio, la muerte, qué nos moviliza. Bien, después tenemos entrevista Sí. con Bicinena, un bandón de Córdoba. La pago de invitada, como siempre, que es ultra bienvenida. Y Mesasa, hoy clavamos algo raro por el indio. Mesasa, Sí. con la Sofi y el zorro. sí, Todo para charlar de. Sí, para charlar de los redondos, del indio, qué nos queda, qué tenemos, además. Bueno, Bien, vamos. vamos. Hola Marian, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Bueno, arrancamos. Sí, el programa número 11 Sí, de la tercera temporada del tercer año. No, sí, del segundo año. segundo año. Sí, Bueno, estamos acá, Sí. reunidos para hacer este programa. Como decíamos al inicio en la presentación, un programa con mucha memoria y con muchos recuerdos por el indio. sí, el más ricotero que se puede hacer. Todo lo que podamos hacer más ricotero lo vamos a intentar. En primera instancia tenemos presentando como una selga, que es tu columna Sí. el día de hoy. Vamos a abordar hoy, empezando como una selga, el indio y la muerte. Ok, ¿Qué nos movió eso? Casi cumpliéndose un mes. mal. Así que bueno, en un momento cuando pensaba en esto, pensaba en hacer algo profundo, complejo y demás, y después me di cuenta que era imposible. Así que lo que decidí es hacer algo que puede ser medio pavo, siendo hombre también y demás, más autorreferencial y como compartir 4 cosas. Bueno. Y vamos a ver qué nos pasa con esto del indio y la muerte. ¿Bien? Ok. Después me gustaría que charlemos un poquito. Igual, como vos dijiste, todo el programa va a ser bastante ricotero y, Sí. bueno, y así estamos. Bien. Bueno, lo primero que quería decir es que algunas crónicas, también voy a leer un poco a veces porque hay algunas cosas que no quisiera olvidarme y un poco me moviliza el tema, así que bueno, Sí. vamos a hacer lo que se Me pueda. llama mucho la atención igual la temática. Tipo, Sí. el indio y la muerte en general, habiendo pasado Sí. un mes de su muerte casi. Entonces es como. Bueno, me interesa saber cómo lo vamos a encarar, porque todos estuvimos atravesados por estas dos cosas estos días. Sí, bueno, en primer lugar dicen eso, ¿no? Que el 5 del 6 murió el indio. Eso nos despertamos ese viernes raro y nos dijeron eso y bueno, no sé, se dicen tantas cosas que
Hay que ver quién lo puede creer o quién no. Pero nos juntamos Sí. en el patio Olmos nosotros, con Sí. otra gente y en todo el país y en otros lados del mundo. Mucha misa. Y lloramos y nos reímos y bueno, nos emocionamos, etcétera, etcétera, etcétera. Hicimos infinitos rituales y venimos haciéndolo también. Sí. De hecho, este programa es parte de eso, seguramente. Obvio. Pero yo digo que para mí el indio no murió o murió y sigue vivo, lo cual es una rareza, pero tratándose del indio, todo es posible. Sí. En segundo lugar, no sé por qué, pero esto es algo de autorreferencia. Me vinieron cuando el indio murió, o de ese 5, ese viernes 5, me vinieron 3 referencias de la muerte y el arte a mi vida y quería recordarlas, que son de diferentes tipos de arte. Una película, un libro y una canción. Bien. Un fragmento, en realidad. El fragmento es de Murguita del Sur, de Bersuit, que dice: oficinas alistando operadores en las radios incitando al festival, que recuerdan por primera vez un hombre que la gente hoy está queriendo más. Con el tiempo se nos fue para la cresta de una ola que no para de crecer, hoy su cara está en todas las remeras, es un muerto que no para de nacer. Bien. Es Bien, un tema exacto. dedicado al Che, pero que creo que por algo me remite también al indio, ¿no? Sí, como la continuidad, que es lo que sucede a partir de esa muerte, que es, perdón, Sí. un bocadillo. Había una cosa que, o sea, una frase, un tweet, no sé, esta cosa que uno lee por internet, o me lo dijo mi hermana, muy Sí. probablemente, que es, ahora va a haber un montón de gente haciéndose la ricotera, y uno dice, che, bienvenidos, Bienvenidos en realidad. sea, sí. Es como, ahora todas las personas que se convierten en ricotera, que empiezan a escuchar el indio por cualquiera de sus facetas, solista, o en cualquiera de sus bandas, nada, bienvenidos. Es como que ahora va a haber muchos más fanáticos del indio. Sí, totalmente. Si algo no fue, el movimiento ricotero de sectario. Claro. Así que bienvenido sea todo el mundo. Y tiene que ver con esto, ¿no? De un muerto que no para de nacer, es un poco esta idea de que el indio no murió, si murió sigue vivo. Tal cual. Siguen haciendo. Después hay un librito que mi viejo, yo no quería leer cuando era pibe y demás, y mi viejo me dio este librito de Jorge Amado, que es La muerte y la muerte de Quincas Vero da Gua. Bueno, esto en portugués se pronuncia bien, yo lo estoy pronunciando mal. Pero básicamente es la historia de un chabón que muere, un tipo como bien sería, de gente bien diría este gobierno horrible que tenemos, y que su familia le hace como un velatorio, así como todos los honores, todo como un buen trabajador y demás. Y el problema es que este tipo en los últimos años había abandonado su vida burguesa y se había ido con todos los marginales del pueblo. Bien. Entonces tiene como 2 muertes, que es una con sus amigos en el agua, en el mar y demás. Tal cual. Entonces, obviamente en este caso no estamos hablando de y una otra familia... en la muerte de la familia, Sí. que le O recordaba. sea, frente a su como- muerte hay 2 interpretaciones de Tal su cual, muerte. bien. En este caso no estamos hablando de una familia hermosa, como Bruno, la Viru, gente que amamos, pero sí hay una cosa de cómo interpretamos la muerte y también la idea de que él ofreció su vida también para unirla a los marginales, a los marginados del sistema. Tal cual. Entonces, y que cuando estábamos en su velorio y cuando estábamos celebrando su vida ese viernes a la tarde-noche y a la noche y demás, nos veíamos ahí, ¿no? Toda la gente que estábamos festejando su vida Tal y cual. eso me parece algo hermoso y complejo, ¿no? Sí, sí. Y lo último que tiene que ver con esto, que es una película que a mí me cambió cuando estaba en la primaria, La idea de la muerte, que es del 93, que es Filadelfia. Sí. ¿La viste? De Tom Hanks. La tengo muy presente, pero no sé Bueno. si la vi completa. Es como esas que agarras en la tele y Nah, pero te tenés pones que a ver verla. completa. Bueno, la tengo que ver completa, listo, tarea para mañana la la ves casa. completa. No, esto, y la película trata de un chabón que, bueno, no importa. Él tiene HIV, un tipo homosexual y que contrata un abogado homofóbico, pero que después van trabando una amistad y todo se resuelve positivamente. La puedo spoilear porque, bueno, pasó en el 93, ¿no? Sí. Tiene Más 30 de 30 años. años. En fin, pero lo que es interesante es que, y que a mí me cambió la idea de la muerte, es que cuando muere, Tom Hanks, en lugar de hacer un velorio llorando, hacen como una fiesta, una celebración de su vida, Tal cual. con videos de él y demás. Y a mí yo, pendejito de 12 años, eso me flashó, me cambió la Claro. idea de la muerte y desde ahí creo que la muerte hay que celebrar a la gente buena que muere, para que no muera completamente, celebrar su vida. Tal Y me cual. parece que eso un poco con el indio hemos empezado a hacer y creo que un poco también es el espíritu de la cultura solariana, Sí. la cultura del indio en ese sentido, ¿no? Va.
Yo creo que ahí lo que nos pasó es que nosotros despedimos al indio en varias veces, digamos, en varias facetas o varias cosas de su vida, digamos. Entonces es como que siempre lo veníamos teniendo presente, como que bueno, ya sabemos que hay un momento en el que no íbamos a verlo más con los fundamentalistas, cuando despedimos a los redondos y así. Entonces como que obviamente que no esperábamos su muerte y hubiéramos querido que sea eterno, pero sí siento que hubo como varias despedidas antes que también al momento de encontrarnos, las podíamos recordar y decir, ¿te acordás cuando dijeron que no iba a tocar más? ¿Y te acordás de esto? Bueno, pero eso me trae a lo tercero que quería decir, que es la definición de la muerte, ¿no? Hay muchas definiciones de la muerte de la RAE, para poner algo horrible, pero que organiza el discurso en muchos casos, y dice cesación o término de la vida, ¿no? Y yo decía, bueno, me vuelve a pensar eso, ¿no? O sea, si con todo este último recorrido del indio, todo lo que nos fue legando, ¿no? Desde su banda, los fundamentalistas ahora, hasta, no sé, el último disco, que era una despedida, como vos decís, que él fue preparando un poco el escenario, ¿no? Hasta nos dejó su requiem. Claro. Casi. Entonces, tal cual. Bueno, yo pensaba cuánto efectivamente terminó la vida cuando el indio nos dejó tanto y hay tanto que perdura. Entonces vuelvo a preguntarme si esta definición se ajusta. Creo que en esta vida no se puede ajustar mucho esa definición. Porque hay una desaparición física, obviamente hay una imposibilidad de seguir creando. Seguramente van a aparecer más cosas porque él dejó 1000 cosas ahí haciéndose. Pero bueno, yo pensaba esto, ¿no? Entonces vuelvo a preguntarme, con estas definiciones que estuve leyendo de la RAE, ¿no? Hay como 5 o 6. Sí. Pensando de si efectivamente el indio murió, no murió, si murió y sigue vivo, si es un muerto que no para de nacer. Entonces, bueno, y ahí yo quería terminar diciendo un par de cosas que tienen que ver con, bueno, a mí hay algo que me indignó, una pavada, ¿no? Pero de mucha gente que decía, no, el indio para mí fue mi juventud, ¿no? Bien. Le decía mucha gente, para mí el indio es mi vida, es mi vida, o sea, es como, no es solo mi juventud, es como... ¿Qué te pasó después? Claro, o sea, igual no, la gente lo decía, no sé por qué le repetía la juventud, que igual todo bien, cada quien hace lo que puede y le pasa lo que pasa, pero a mí, yo entonces pensaba cuántas cosas de mi vida están marcadas por el indio. De hecho, ahora estábamos hablando de mi gato se llama El Indio, por el indio. Cuando vine a vivir a Córdoba hace 15 años, la organización estudiantil que formamos se llamaba Gualicho, que era una madrugada de estudiantes que queríamos hacer algo de izquierda popular, así transformador, militar popularmente en la facultad, y nos pusimos en mi casa a la madrugada, porque no nos salía un nombre. A propuesta mía, a ver todos los discos de Los Redondos, a ver dónde podía estar el nombre de nuestra organización. Siempre iba a estar la respuesta ahí, en algún disco de Los Redondos. Ese era el criterio. No se nos ocurre a nosotros, que somos como 20 acá tirados ya a las 3 de la mañana y demás. Claro. Algo apareció. Y se apareció Gualicho. Totalmente. Y que la frase era, puede ser nubarrón, pero también tormenta. Como una frase que nos representaba. Entonces, hay un montón de cosas que yo podría decir. Bueno, de hecho, esta sección se llama Pensando como una selga, entonces también es una cosa de... Yo pensé, bueno, ¿cómo puede ser llamarse una columna donde quiero pensar y compartir algunas cosas? Bueno, el indio. Entonces, bueno, hay muchísimas cosas que me hacen pensar que más allá de lo físico, de lo que pueda seguir creando, me cuesta decir que el indio murió en algún sentido. Y me parece que esto hackea vidas como la del indio, legados como los del indio, creo que hackean un poco esta idea de la muerte que la RAE nos quiere imponer. Me parece que no se amolda a eso. Y se me venía una última imagen, media bizarra quizás, pero también pensando en el indio, en este mes y demás, me acordaba de la frase que dicen que escuchó Walsh en un bar a finales del 56, que estaba tomando ahí un café en un bar y escuchó que alguien le decía en otra mesa, hay un fusilado que vive por los fusilamientos de José de León Suárez, que era literal, porque había uno que habían intentado fusilar y había escapado, y eso hace toda la investigación de Operación Masacre. Tal cual. Pero esa frase potente que a Walsh le llamó la atención, ¿cómo hay un fusilado que vive? Y es una imagen hermosa de decir, che, hay alguien que fusilaron pero está vivo. Sí. Bueno, yo pensaba el indio, ¿no? Si no hay un muerto que vive. Tal cual. Y en ese sentido yo pensaba qué loco que puede ser si, no sé, de acá a 10 años, 15 años, 20 años, estamos en un bar tomando una cerveza y en otra mesa escuchamos jóvenes que dicen, che, esto, ¿qué onda? Y que hablan del indio y demás. Sí. Y eso sí no es como un muerto que vive.
Totalmente. Entonces pensaba en eso y me parecía que era una imagen linda, una escena linda que se me había ocurrido como para seguir recuperando en este lío que estamos viviendo este héroe. Todas esas veces que va a volver a nacer el indio, cada vez que alguien lo descubre por primera vez. Con lo vasto que es descubrir el indio, o sea, con todas las cosas, con todas las carátulas, con todas las formas en las que lo podés hacer y todos los momentos en los que te va a hablar después. Sí. Porque si hay algo en lo que yo estuve pensando durante todo este tiempo es como, uy, sí, toda la cuestión popular, todo cómo nos aúna, cómo qué loco cuando nos encontramos ese viernes y todo eso. Pero ya después el resabio que me queda es como, che, y todas las veces que me habló a mí. Sí. Entonces todas las veces que a alguien nazca con el indio, digamos, es como, Sí. wow. Y yo creo que eso, también en este contexto horroroso, lo que fue el 5 de junio con lo del indio, que despertó para mí unas fibras de un movimiento popular hipermasivo, y el 3 de junio también con lo de Agostina y demás, bueno, No, hay ya, una, ni una menos. sí, hay como unas cosas que, bueno, que están ahí, ¿no? Están Sí. en nuestro pueblo y nos cruzan, nos atraviesan. cual. Entonces, bueno, bienvenido sea que el indio siga viviendo, y yo creo que este programa tiene como principio fundamental quizás de acá en adelante, bueno, eso, mantener vivo al Mantener. indio y que en un bar, en un futuro, haya jóvenes que puedan charlar y decir que hay un muerto que vive, y ese muerto que vive se llama Indio Solari. Me encanta. Así que bueno, vamos a despedirnos con una cancioncita, parte del legado que él nos legó, Sí, que él decía que había que escuchar también a las muchachitas que están haciendo cosas interesantes. interesantes. Él, parte de sus últimas legados fue Serenata de los Santos Fumadores, una canción que hizo para Valentina Cook, Sí. la compañera de Gaspar. Así que es parte de los fundamentalistas, ¿no? Tal cual. Así que bueno, nos vamos con esa canción que es hermosa y que forma parte de sus últimos legados también. Bueno, estamos en la segunda parte de nuestro programa el día de hoy, tratando de hacer el programa más ricotero que podamos. En las columnas no vertebradas, tituladas Una canción rock and roll, Sí. tenemos de invitadas a la Sofi y el Zorro. Gracias por venir de vuelta. Sí. La mesaza que prometimos La mesaza. para, bueno, seguir manteniendo vivo Exacto. al héroe en este lío. Buenas, Buenas. ¿Cómo van? ¿cómo les va? ¿Bien vos? Ah, Sí, en bueno, este mes ahí estamos, pero bueno, y en este contexto, pero la vamos peleando. Acá estamos. Y contento por este programa que creo que, bueno, todavía no lo dijimos, pero un poco nos salió un programa ricotero sin buscarlo tanto, ¿no? Pero bueno, Sí. estaba como en el espíritu, en nuestro cuerpo. También hubiese sido Iba a bizarro no pasar, hacerlo. inevitablemente. Sí. Así que bueno, ahí dispuestos a ver qué onda. Ahí, Sofi, vos tenías algo para tirar la primera piedra o algo así.
Sí, en principio esta idea de la canción rock and roll, que es del Indio y que yo la uso mucho como una canción rock and roll way of life, digamos. Esto que él dice antes de Maldición, va a ser un día hermoso, en el directo, que es no perdamos las ilusiones, cantemos una canción rock and roll. Y bueno, yo trato siempre de llevar esa canción rock and roll a cada uno al ámbito, ¿no? Que pueda, que considere. Entonces, bueno, desde mi laburo pienso que a veces contar un cuento en la vereda es cantar una canción rock and roll, y Claro. creo que todos acá, en cierta medida, salimos a cantar una canción rock and roll para no perder las esperanzas, así las ilusiones. Así que Tal cual. eso, me parecía un poco que estaba bueno pensar, si bien, por supuesto, a mí me recontramovilizó la muerte del Indio y todas las cosas que entiendo nos pasaron a todos. Después me pasó otra cosa, que fue decir, che, a ver, ¿qué cambió con la muerte del Indio? Ah, no cambió Bien. nada. Bien. No Va, cambió nada. ya Wow, esa es la sí, primera esa es piedra. la primera piedra. Esa es mi primera Bueno. piedra. Para mí no cambió nada. Bien, Dice No la cambió Sofi. nada. Mientras sigamos cantando una canción rock and roll. bien. Hay algo que me parece que si nosotros permitimos que el lenguaje de los redondos, que es nuestro lenguaje, se quede en una cosa estática y transforme al indio en un mito y en una cosa sagrada y de museo y qué sé yo, bueno, ahí perdimos, dejamos de cantar una canción rock and roll y sobre todo perdimos las ilusiones. Pero si nosotros logramos transformar ese lenguaje en la herramienta necesaria para la transformación, tenemos canciones rock and roll para el resto de la vida. Yo creo, estoy bastante de acuerdo con Sofi. De hecho, lo primero que dije es tipo, un amigo me dijo, ¿te imaginas un homenaje en el Colón? Dije, voy y prendo fuego el Colón. O sea, lo último que quiero es un homenaje al Indio en el Colón. Creo que el homenaje tiene que seguir siendo lo que fue Domínico, digamos, ¿no? Juntarnos nosotros Claro. y cantar sus canciones. Y hay algo que él siempre dijo, ¿no? Que es donde hay dolor hay canciones. Y creo que Sí. en parte, yo los únicos momentos que no lloré fue cuando estuve con el resto de la gente. Cuando estaba solo en mi casa, Sí. ponía las canciones y lloraba sin parar. Tal cual. Y cuando llegué a Plaza de Mayo dejé de llorar, cuando estuve en Domínico no lloré. O sea, hay algo ahí, me parece, que es volver a encontrarnos, ¿no? Sí. Lo que más peligroso creo que tenemos y el desafío es cómo encontramos espacios para seguir juntándonos, los que nos juntábamos ahí, ¿no? Sí. Creo que hay que empezar todos los 5, no importa el día, ir a las 7 de la tarde a la plaza más cercana que tenés con un parlante, juntarte con la gente y charlar. Y desde ahí, y para el 5, o sea, como dijo un amigo mío, la Semana Santa Ricotera a partir de ahora. Sí, ya tenemos una el- nueva fecha junio, patria. la semana de junio, y nos vamos, no sé, a algún lado y que sea solo escuchar y comer asado y escuchar al indio, no sé, o algo así. Creo que hay que seguir, hay que homenajearlo y homenajeándolo con lo que hacíamos, ¿no? Que era juntarnos a verlo y a pensar con él. Yo creo que hay algo que cambió para bien igual. Yo no creo que no haya cambiado. O sea, claro, entiendo lo que decís, que en la vida nuestra, o sea, es lo único que falta es la ilusión de que aparezca una nueva canción, que yo creo que van a aparecer igual, pero Sí, eso Sí, es. decíamos. eso es como porque siempre que sacaba una canción te estaba hablando de ese momento y digo, después se van resignificando y digo, como hay múltiples significados de las canciones de él, hay múltiples significados de lo que es de él para cada uno y somos todos diferentes y en esa diferencia es donde estamos todos, digamos, ¿no? Es, para mí... Pero yo me refiero a otra cosa, ¿eh? No hablo de su obra, por ejemplo, ni de los homenajes, sino de la herramienta de su obra. Que el indio haya muerto para mí no nos cambia nada, porque si nosotros tenemos el lenguaje de los redondos incorporado a través de nuestra mirada del mundo, es ese mismo lenguaje el que tenemos que usar para transformarlo, no para simplemente llorarlo todos los 5 de cada mes, sino para ver qué pasa con eso. A ver, Sofi, yo... Decía juntarse a charlar y pensar. No, Sí, no sí. importa, pero yo hablo de otra cosa, o sea, sí, recontra sí, pero estoy diciendo otra cosa, como del todos los días. Sí, yo tengo una cosa para también polemizar en esto de que no cambió nada, porque obviamente que moviliza esta provocación que estás haciendo de nosotros hechos bolsa de hace un mes, No, hipermovilizados. nada, amigo. Pero yo digo, para mí como Chávez, yo me acuerdo que Chávez ya es pueblo, decía. Y ahí eso nos implica que si el indio ya es pueblo,
y no es el indio como una persona. Entonces sí cambió que tenemos la responsabilidad de hacer lo que él hacía, de construir lo que él construía en este día y cada día, y eso implica que tenemos más Este asunto responsabilidad que está antes ahora y del para 5. siempre en tus manos, nene. Y ahora ya no tenemos nadie en quien depositarlo. Y No, ahora está en somos nuestras nosotros. Bueno, lo que yo pienso que es un poco que se corre el techo con la muerte del indio, el techo de la contención. Sí, yo me siento más Como, responsable. bueno, ahora nos Un toca. poco así. Yo me siento más responsable de que lo que es lo que son los redondos, el movimiento, la comunidad, la autogestión, la rebeldía, el buscar hacer la revolución, mantener vivo un arte que incomode y que queme y demás. O sea, esto de en qué lado de la mecha te encontrás, que lo planteemos todos los días nosotros y que creo que tenemos más responsabilidad con la ida física del indio. Creo que en eso sí cambió algo, que es que ahora me siento más responsable. Yo en todo lado donde voy quiero todo el tiempo Hablar de como compartir eso. Bueno, pero eso es recontra mil personal, porque yo, por ejemplo, siento que no me cambió nada. Mirá, A mí. sí, Pero también siento que nuestra responsabilidad es que no cambie nada, que no cambie. claro. Pero también para eso yo creo que sirve mucho esta reescucha de los redondos que se hace a partir de la muerte del indio. ¿No? Claro. Este juego entre, yo, bueno, lo conversaba el otro día, un poco el juego entre, estábamos en Momo Sampler y estábamos en el fango y en el barro y en una farsa, y yo creo que hay que volver a Último Bondi y que hay que Claro. tomar ese lenguaje que cambió en Último Bondi a partir de los redondos para decir, che, nosotros también tenemos ahora que cambiar nuestro lenguaje y tenemos que cambiar nuestro sonido. Porque ya el camino que hicimos anterior cuando estuvimos en Último Bondi nos llevó a Momo Sampler. Bueno, vamos a probar otro. Vamos a ver qué sale ahora. Sí, y aprender de sus legados, creo, a mí me encanta esto, Sofi, quizás vos decís eso que no te cambió nada porque vos sos la persona quizás más experiencia ricotera cotidiana que hay. Claro, se me ocurre- Entonces no te cambió nada No, porque vos no puedes tener más no, responsabilidad porque sos eso. O sea, como que más de eso te colapsa la cabeza y el corazón y explota. O sea, no hay más. Es la que lleva el parlante todos los 5, como planteaba el zorro recién. Ella ya venía llevando el parlante todas las Claro, plazas todos los días. y ella ya venía sosteniendo esa conversación. Me parece un tanto exagerado, les agradezco, pero me parece un montón. No, bueno, pero de alguna manera, ¿quién va a garantizar que ese parlante esté en las plazas? ¿Quién va a garantizar que sigamos hablando del indio? Y bueno, ese sí creo que es un poco la responsabilidad que creo que se Pero queda lo que un yo poco. creo es que no importa que el parlante esté en la plaza y que hablemos del indio, sino que importa que lo que nosotros aprendimos a mirar a través de la hora de los redondos siga siendo transformador. Claro. Sí, allí estoy de acuerdo, eso no cambió. Para mí no cambió absolutamente nada, digamos. Lo que sí yo siento que está llegando gente que nunca había pensado. O sea, y eso hay que ver también cómo transmitís esa experiencia. Porque una cosa es transmitir la experiencia a partir del encuentro que existía, que era, el parlante. La experiencia es intransmitible siempre. Esperen un segundo. Sí. Esperen porque esto moviliza tanto el indio, hay cosas que cambian y nuestro operador está desesperado por decir algo. Vamos a escuchar, Por a ver favor. qué querés decir. Dale. Momento. Guarda, a ver. Nada, es un Se bardo rompe lo que la está pared. haciendo. Gritalo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, decía, el indio lo viene, no los escucho igual, así que solo lo voy a decir. El indio lo viene proponiendo desde que hace esos temas, desde que saca Último Bondi, bueno, en ese caso Los Redondos, que todas estas propuestas, esto que vos decías, ahora me siento más responsable, el tipo te viene queriendo hacer más responsable desde hace años. No, felicitaciones por sentirnos más responsables, así nos sentimos, pero qué boludo lo que tardamos en sentirnos responsables, ¿no? Como Que el haya tipo tenido que irse. nos viene pidiendo. Yo te hago la de eso. Ramón No le Díaz. pregunto hace rato. ¿Cómo, Sofi? Bueno, ey, La de ahí va Ramón Díaz. respuesta. Vamos. No, me parece que sí, y que también los últimos 10 años del indio, bueno, a partir de su enfermedad y qué sé yo, él también abrió el juego a todo el mundo diciendo, dale, loco, o sea, no, Sí, Sí. un poco lo que decíamos en la columna anterior era que, bueno, de alguna manera ya lo habíamos despedido, ya lo habíamos despedido con Los Redondos, ya lo habíamos despedido cuando dejó de tocar con los fundamentalistas. Digo, yo ya sabía que el indio no lo iba a volver a ver.
¿entendés? Entonces, pero bueno, sí, esto de, ya nos viene, lo que decía Tom, nos viene tirándole pelota hace rato. Sí, yo eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que para mí, una cosa es que Cristina te diga, agarren el mariscal de mando, y otra cosa es que no te quede otra. Claro, pero, Y perdón, yo para acá mí me voy a hay poner una... un poco. Está diciendo, está para siempre en tus manos. boludo. Sí. Sí, dice... Póngale un micrófono a ese Decirlo y otra muchacho. vez, Sí, sí, está desesperado. Él lo Está hecho ejerció, un ricotero la idea de loco. dejarlo. ¿Cómo, Él zorro? ejerció esa idea de dejarlo. Hay otros que lo dicen y no lo hacen. Claro. Solo es porque es muy lindo decirlo. Pero él, como dijimos, o sea, Sí. a la banda la dejó. O sea, la soltó. La banda ya es otra cosa. O sea, Sí, sí. Ujú. Es que yo me acuerdo, por todo lo ejemplo... que hacemos nosotros con todos esos cristales que él nos dio para entender el mundo, lo que hacemos todos los días también es, o sea, eso, ¿no? Sí, es que yo eso, por ejemplo, me acuerdo del último recital de él en Olavarría, la última vez que él estuvo en el lugar donde se sentía más cómodo en el mundo, o sea, en un escenario, ¿no? Ujú. Y cómo nos cuidamos para que solo hayan muerto 2 personas en ese bardo de gente de 450.000 personas. Si está el documental Tsunami, eso no sé qué era, porque era mucho más que un tsunami. Y ahí fue toda autoorganización. Y todo era autoorganización, y eso que practicamos en sus recitales, en sus movidas, bueno, es parte de lo que también los redondos empezaron a germinar de autogestión, independencia y demás. Bueno, me parece que eso nos quedó y eso lo hacíamos, y eso es parte del ADN ricotero, y siempre fue. Yo, sin embargo, insisto, y podemos tener esta diferencia como tenemos tantas otras, para mí, cuando hay una relación entre la referencia y el movimiento, y pasa lo que pasó el viernes 5 de junio, bueno, algo interpela las bases, y a mí, como parte de esas bases, Ujú. me hace sentir una cuestión diferente. Yo ahora siento que todos los recitales donde voy me siento diferente. Y cuando voy caminando por la calle y veo una oportunidad, me siento diferente. Y me parece que llevar la remera de Los Redondos también es, o sea, todo en la cotidianidad me genera un sentir diferente. Y ahí sí, eso cambió en mí, por lo menos. Yo siento esa situación. Siento que hay algo que el movimiento sin el referente, aunque el referente todo el tiempo haya laburado para que el movimiento sea tome en sus manos el asunto, me parece que, bueno, ya no hay excusas y hay una responsabilidad mayor. Pero bueno, obviamente es un flasheo mío, y como vos dijiste, Sofi, cada quien la vivencia de cómo puede y quiere, Tal y de todo eso está hecho el movimiento ricotero. Sí, y todos los movimientos, Sí, en realidad. Sí, a mí, por ejemplo, esto que a vos te pasa, no me pasa. Para mí siempre fue un movimiento, sí, pero bueno, porque tengo otra Claro. manera de vincularme con las cosas. No me pasa con Cristina, no me pasa con una persona. Me parece que lo trascendió rápidamente, pero justamente porque los redondos nos dieron, por lo menos creo que a mi generación y a una generación más arriba, nos dieron el lenguaje, nos dieron la manera de habitar el mundo y de describirlo, pero que si uno se queda en el lenguaje como léxico maternal, primario, digamos, y no logra transformarlo, y si seguimos escuchando La Hora de los Redondos de la misma manera que la escuchábamos hace 30 años, o hace 20, o cuando fuere, en vez de ser una herramienta para la transformación, es una cárcel. Por eso digo, che, a mí Momo Sampler es uno de los discos que más me gusta, me parece un disco increíble. Me parece que ahora ese disco se agotó. Si nosotros nos quedamos en la comodidad de qué nos representa y no la podemos reconfigurar a partir del propio lenguaje, entonces no estamos atravesados por La Hora de los Redondos. Estamos quietos en un lugar, y estar quieto en un lugar creo que es lo peor que nos puede pasar. Igual para mí, si hace 20 años seguís escuchando igual Los Redondos es porque algo también es mal vos. O sea, no creciste, no cambiaste, no pensaste. O sea, yo no escucho la obra de la misma manera que hace 30 cuando me compré el primer disco y lo puse y me puse los auriculares y lo escuché. O sea, no me significa lo mismo. O sea, y hay canciones que en un momento me significaron un montón y ahora no me significan tanto y son otras, digo. Y esa es la magia también, ¿no? Y lo que él siempre decía cuando habló siempre de su poesía, que todo el mundo quejándose que no se entiende. Bueno, hay que imaginar, ¿no? Y yo creo que eso es la cuestión, es reescucharlo
pensando qué nos permite imaginar a futuro. O sea, porque, digo, él siempre dijo, ¿no? Lo del nervio del futuro. Y cuando desapareció el indio y se convirtió en el Mister, ¿no? Dijo, Claro. bueno, yo ya no tengo esa capacidad de entender el nervio del futuro, ¿no? Yo estoy en desacuerdo, pero bueno, cada uno, tampoco me voy a poner en desacuerdo con él, qué sé yo, era su sentimiento. Pero me parece que lo que hay que hacer es volver a eso, a ver qué nos está diciendo de vuelta. Digo, no es muy diferente a los 90 lo que está pasando, digo, y si hubo alguien que supo describir eso, fue él. Digo, y comparto con vos que tiene que ver con Bondi. O sea, está en Bondi en parte de la respuesta para mí. Tanto por la mutación necesaria que tenemos que hacer, que de hecho es lo que te puse yo el otro día cuando vos pusiste el posteo, ¿no? Las 5 opciones que pone el mismo librito de Bondi, ¿no? Y la última era mutar porque el Bondi nos gusta y vale la pena la leyenda del futuro, ¿no? O sea, está ahí la cuestión. Entonces, para mí, es volver, reinterpretar y demás. Yo creo que la información está ahí. O sea, yo siempre lo Yo digo. no creo que sea volver a reinterpretar, porque eso es demasiado personal. Y creo que lo colectivo no sería volver y reinterpretar, sería volver a naturalizar ese lenguaje para reescribir. Creo que no nos podemos quedar en la hora de los redondos como un lugar estático. Es la herramienta que tenemos para hacer base y reescribir. Sí, yo igual. decía imaginar. Para mí hay que imaginar primero antes de escribir. Sí, Para yo mí creo hay que hacer todo junto porque no tenemos tiempo. Sí, y yo creo que igual eso pasa en general con todas las obras artísticas, ¿no? Que tienen algún tipo de valor. Lo que pasa es que acá también hay algo particular, ¿no? Que yo no logro dar cuenta de qué. Y poniéndolo en tus términos, Sofi, algo del lenguaje, de la forma de vivir, que es particular de los redondos, del indio, que tiene que ver con una filosofía redonda, ricotera, que es específica, que obviamente que vive en otros lados, ¿no? Es específica, pero no sé si es tan específica. Mirá, acá somos 5 personas y a los 5 nos pasan cosas parecidas, pero distintas. Lo que nosotros compartimos es el lenguaje, es la mirada, pero a partir de eso, cada uno con todas las otras herramientas que tiene, no sé si es tan igual la vivencia. Hay gente que le encantó ir a Villa Domínico y le pasaron un montón de cosas, y gente que no fue, y gente que fue y se volvió, y las experiencias son intransmisibles, la experiencia es muy personal. Sí, sí, sí. Ay, tengo tanto para decir, Sí. pero no tenemos tanto tiempo. No sé si alguno quiere decir algo. Esto es como un comienzo de Mesaza, después veamos, tenemos algunas ideas en buenos tiempos de cómo procesar esto, cómo compartir, tenemos algunas ideas para manejarnos quizás también en redes y demás, pero que en realidad se trata de cómo compartimos y cómo vivenciamos esto que está pasando en este último mes de una forma individual y colectiva, dándole bola a lo relacional y vivenciándolo de la mejor forma posible, de alguna manera de apoyo mutuo, pensando juntos y activando juntos cosas. Así que no sé si quieren decir algunas cositas más. Todo para mí va a ser pequeño, pero me parece que, por lo menos de mí, de manija me encantaría escucharles más cosas, no sé. Sí, momentos de sentarnos y escucharnos. Sí. Yo no sé si estoy tan ahí, pero sí. Mira, Qué sé una yo cosa creo que que vos es habías momento propuesto. de hacer, no de escucharnos más, que dejemos de escucharnos tanto y hagamos, ¿no? Como también Mirá. hay algo, a mí me molestó un poco, como una suerte de regocijo alrededor de la muerte del indio, y entonces salir a contar o la propia experiencia, o sea, me pareció que, bueno, y ahora tiremos nosotros, que nos toca, como, Claro. Yo voy a tomar un ¿y ahora último qué temita pasa? para que vos habías propuesto, Sofi, Sí. en realidad, cuando empezaste a pensar esta conversa, que tenía que ver con la institucionalización o no del mito, ¿no? Sí. Y ahí a mí me remití algo de lo que decía el Zorro, que yo la evidencié parecido cuando decía lo del Colón, cuando empezó a surgir la posibilidad de hacer el velorio en el Congreso, yo me opuse hasta que Martín Menem dijo que no. Y ahí dije, ahora sí quiero hacerlo en el Congreso, y ahora sí quiero. Entonces, me parece que, nada, ahí hay también todo un eje, ¿no? Para charlar o para hacer. Igual, qué raro, Sofi, que vos digas que charlar no es hacer.
Pero bueno, no Me importa. parece que ya charlamos un montón. Pero bueno, todo el tiempo vamos a tener que charlar y hacer cosas y Claro. pensar juntos y sentir juntos pero siempre obviamente que no vaya de la mano con no transformar, ¿no? Pero ahí también tenemos todo un legado de contra la institucionalización, que eso el indio todo el tiempo, ¿no? Luchó. Bueno, porque en definitiva, ser ricotero es ser antisistema. Eh, Por eso a mucha gente le hizo ruido el... ¿Qué pasó? No, perfecto, me parece que es el... Por eso a mucha gente le hizo ruido, ¿no? Y la Casa Rosada, o el Congreso, o el qué Claro, sé yo. sí. Y a título personal, para mí era exactamente lo mismo. Me da lo mismo. Esos espacios no son nuestros. Pero entiendo que ahí compartimos distintas miradas sobre la institucionalidad. Pero a mí Sí, me capaz pasó que cómo te eso. atraviesan distintos momentos políticos también, qué sé yo, hubiera sido muy distinto que en otro gobierno un poco más popular. A mí, no a hubieran mí abierto el como Congreso. ricotera antisistema, me da lo mismo. Mm. Me da lo No mismo. cambia nada. Y hubiera sido peor para mí. Una apropiación indebida. Sí, yo qué sé, también hay que pensar el indio, ¿no? Que sí tenía esos matices. Y ni hablar Sí, Viru. también hay que, yo creo que esos matices del indio tienen más que ver con la apertura que él hizo el último tiempo, Sí, sí. ¿no? Con abrir el juego que con el indio en sí mismo. No lo sé, porque no soy amiga del indio, pero me parece que hay algo ahí de abrir el juego que él fue muy inteligente en saber dónde tenía que poner para que siga germinando. Sí, yo creo que ahí hay, bueno, ni hablar, estoy de acuerdo con eso. Creo que yo me quedaría para ir cerrando y que de última, Sofi, nos propongas un tema para cerrar. Me parece que la síntesis que, a pesar de los matices expresados en esta charla, creo que la buena síntesis es la que vos planteás, que en este programa por lo menos vamos a intentar mantener el criterio de que ser ricotero es ser antisistema Sí. y es apostar a otro tipo de sociedad diferente donde la cultura, la comunidad, la creación, la colectivo es lo imaginación. importante. O sea, ahí la construcción del colectivo es lo central acá. O sea, vos estás en cualquier lugar del mundo y te encontrás alguien con una remera de Los Redondos y ya Sí. sos amigo, o sea, y vas a estar acompañado, estás pasando para el orto por un kilo, cualquier cosa que te puede haber pasado y encontrás alguien con una remera de Los Redondos y tu vida va a cambiar. Hay una anécdota increíble que contaron, La del la del ciego. pibe ciego, o sea, eso es Sí, la del no impresionante. evidente. Y a mí me pasó que esta semana mucha gente que más X, no tan vinculada, que me empezó a preguntar cosas. Dice, no, tenías miedo, no sé qué. Yo nunca en mi vida tuve miedo en un recital redondo, excepto cuando vi a la policía. Claro. O sea, nunca. O sea, Bueno, jamás. yo ahí no coincido, ¿eh? Yo ahí no coincido. Me parece que sí, había una cuestión también con las barras de los clubes donde tocaban, que también eso se está replicando ahora en los recitales de los Gardelitos, de Don Osvaldo, que tiene que ver con la pauperización de la sociedad. Claro. Y hay algo de que el mismo pibe que tiene una remera a los redondos y te hace caballito o te hace la ronda para que te ate la zapatilla, es el pibe que te afana cuando salís del recital. Yo ahí no coincido y lo veo que vuelve a pasar. Mariana Enríquez planteaba eso, ¿no? Que ella en los 80, el fin de los 80 o principios de los 90, dejó de seguir a Los Redondos por alguna de estas cuestiones. Igual ahí de hay ir un a los exceso de recitales. intelectualidad en Sí, algunos cuidados. casos. Hay a fines de los 80, principios de los 90, todo un sector originario de los bohemios y no sé qué, que empiezan con esa tónica también. Sí. Bueno, pero plantea estas cosas también, ¿no? De algunos rasgos de pauperización de la fragmentación social que se expresan ahí, también pensado en clave de género, que Mariana Enríquez plantea. Pero bueno, nos estamos derivando. Yo quería hacer un cierre con Monio y bueno, el indio volvió a aparecer y tiró otra vez, desordenó. Pero que no no, van a me parece dejar de que eso, aparecer. efectivamente hay mil cosas para pensar. Tal cual. Creo que tiene esa riqueza, que esto lo pensemos como un primer ejercicio y creo que más allá de que a otros no le pasen o no le pase ahora y lo pase desde antes, creo que tenemos esta responsabilidad de ese criterio de que el programa sea parte de un espíritu ricotero y por lo tanto antisistema y que mantengamos ese legado desde esta pequeña trinchera. Ujú. Y me parece que eso nos cabe a todos y eso lo queremos todos. Y bienvenido sea. Totalmente. Que el indio no morirá y será un muerto que no pare de nacer, porque ahí está. Bueno, y por eso elegí la canción que elegí.
para cerrar, estamos para cerrar, ¿no? ¿Qué canción elegiste, Sofi? Y elegí Rock para el Negro Atila. Zarpada. Me parece una buena elección. Bueno, Un nos poco vamos a entonces. apretar, ¿la escuchamos? Dale, la escuchamos. Quiero verte huir como un ladrón, al que nunca pueden atrapar, y apretar en tu bolsillo todo el metal y con brillo sin temor. Quiero verte oler como el ratón, el peligro del gato matón, que ha cambiado la sirena y compró matraca nueva de ocasión. Cuarto momento de nuestro Tercer momento. Tercer momento de nuestro. No, bueno, acá está anotado como tercer momento. Como Bien. tercer momento, como Vos dice el desde guión. el subsuelo cordobés. Nuestro número 11 programa. Sí, y tenemos O sea, eso, invitadas especiales, tenemos a Tina y a Sati de Bicinena, así Bandón. que les agradecemos Sí. que vengan. Gracias. Yo mínimamente de la que estuve estudiando Ok. sobre ustedes A me ver. van a Qué poder estudiosa. todo obsesión. Sí, sí. Cuando hacíamos los encuentros la gente tenía un poco de miedo porque yo había visto muchas entrevistas, había leído Sabía. mucho y es como, che, Claro. eso no estoy seguro y yo le discutía de... Ay, Pero No, en tu pero- perfil dice tal cosa. Nada, pero cosas pavas de ustedes que me parece que sí le definen, que están desde el 22-23 sí, tocando con cambio de algunas formaciones, pero que Sí. se mantienen así. sí, sí, sí. Podemos hablar que ustedes son un poco punk y otras cosas, mezclan eso de la furia y la ternura que me encanta. Sí. Pueden ser como interpretados como rock y feminismos populares, transfeminismos, están en ese ámbito, tienen una orientación muy performática, cuando la hemos visto con Camionero, por ejemplo, con otros, tienen todo un estilo muy particular. Si no me equivoco, tocaron en la Marcha del Orgullo, Sí. también, que Sí, sí, sí. zarpado. Fin de 2024. 2024, Sí. bien. Y después, nada, me pareció algo muy loco que lo hablamos un poquito, que es, tienen muy poco subido a las redes, pero tienen, verles tocar en vivo, o sea, crearon una banda importante de seguidoras, sobre todo, que me pareció algo muy loco y muy potente, eso me encanta, o sea, como hay... Para mí, que soy un viejo, un desfasaje entre lo que hay disponible en internet Claro. y lo que generan en vivo, que mucha gente sabiendo los temas, eso, yo les contaba, hay gente compañías que conozco que, no, fanáticas de ustedes, como que... Mucha gente que quería venir acá a las partes de atrás del. Sí, muy loco. Entonces, Des- Está bueno, No, tiene, fans. tiene mística eso. Sí. Sí. Y Sí, después, totalmente. algo muy loco que me encantó en una de las entrevistas que vi de ustedes, vi un par, que era el nombre, Bicinena. Como dos mitos originales, no sé si ustedes optan por alguno de esos dos o desconocen los dos, Bien. que es uno. Mitos. Los dos me encantaron. Uno que se refiere, o que hay alguna reminiscencia al tema de la sex, de autodefensa, Ajá. que es Ahí un va. temazo para escuchar, que está buenísimo. De las pías de Mendoza, que básicamente es una pía que va tranquila en la bici y hay un chabón que se manda una y ella, bueno, reacciona y se autodefiende. Sí.
Y la otra que me encantó también, que es como una referencia a Motomami, pero Sudaka. Me encantó. No sé si ustedes hacen cargo de alguna de esas dos o... Yo por suerte entré tarde, así que yo ya Tina no llegué, no ya te- estaba el nombre. Así Bien. que Claro, te queda llegó vos con un esta. nombre puesto. No, a ver, creo que todos los mitos originarios llegaron después de nosotras. Bien. Todo empezó así, fue como más una cuestión que se posó en el cerebro de la Guada, que dijo un día, tocó la bici así, tuvo como una revelación, dijo Tipo bicinena. el tío Albert. Algo así, y bueno, después vinieron las respuestas. Suele pasarnos así, como Bien. que Claro. primero hay una intuición y después empezamos a determinar y darle forma a esa intuición. Y el mito urbano de Motomami Sudaka nos lo dijeron y me pareció bárbaro, Es muy buenísimo, gracioso, es así buenísimo. que Queremos subir a Perfecto. esa. sí, nos subimos. Y el otro, bueno, creo que lo de autodefensa, en realidad, más que porque haya sido una decisión tomada, si hay un hilo de afinidad entre, bueno, bici nena y esa sensación de autodefensa, de que no te acorralen, de ir en la bici y yo voy, re tranquila voy y si me tocas te Bien. mato. Hermoso. Después, una primera pregunta que hacemos en general con toda la gente que viene, porque bueno, esto es un programa de radio stream de rock y política, por decir de alguna forma, Bien. o no solo de rock. Bueno, ustedes igual tienen esa definición como ecléptica o de varias cosas más rica que rock, ¿no? No es que Claro. se definen como... Pero ustedes, bueno, algo de rock hay, es cómo llegaron al rock, cómo viven el rock. Claro. Amiga. ¿Qué es el rock para ustedes? Claro, algo así. Uy, el rock es mi vida. No, no sé, no, respondé vos. Dale, Bueno. yo te sigo. Déjame ver qué decís. A ver, déjame pensar. ¿Qué es el rock para nosotras? Por suerte, de nuevo, sí, ecléctica es una palabra que tomamos y diversa también, porque no hay una unidad en nuestros recorridos, ni en nuestras edades, ni en nuestra forma de vida. O sea, como grupo después la fuimos creando a nuestra, es como que hicimos una apropiación local de lo que es el rock para nosotras. Bien. Que tiene mucho, es como una palabra muy cargada de significados, y qué sé yo, una forma... Ay, ¿qué es el rock? Nah, no importa, no hay que dar una definición. O sea, justamente lo que sí te puedo decir es que no nos cierran tanto esa cosa esencialista del Claro. rock and roll. Es como, bueno, estamos creando algo. Y sí, el rock, si se quiere, sí, tomándolo en términos históricos, nos sumamos a eso de, bueno, hacer lo que se puede con lo que se tiene, Tal cual. con las personas que tenés alrededor, en el lugar que te tocó estar, y bueno, conectando y hablando de las cosas que te rodean, y con una actitud medio reaccionaria, pero sin querer serlo, como que es lo que nos sale ser, así un poco... Como su canal para poder hablar de las cosas que le pasan, digamos. De las cosas que nos pasan. Sí. Ujú. Sí, que no es solo político en un sentido partidario obvio, sino también político desde la sensibilidad, que creo que es lo que apuntabas vos recién con Sí. política. Sí. Como abrir un espectro Sí. de sensibilidad, de afectos, de ideas más concretas y más colectivas. Pero bueno, desplegar todo eso. Hace poco... Total. Sí, no, ¿qué querés que te diga, amiga? Acuerdo. Total, la rompiste Tina toda. ahí, Tina firma. Sí, total. También es muy que usamos el rock como recurso, siento. Es como un canal por el que transmitimos. Tal vez nos sale antes la performance que el rock. Claro. Y bueno, y terminamos cayendo al rock porque es la que nos terminamos acoplando entre todas. Somos todas de muy distintos palos, nos gustan cosas muy distintas a las cuatro. Y un poco es esa unión, como cada una aporta desde lo que puede, desde lo que tiene, desde lo que le gusta y desde lo que hace, y a veces es rock. A veces es rock. Caemos Claro. y salimos. Bien, Claro. perfecto. ¿Y cómo consideran ustedes? Bueno, hace poco también fui a ver a Barbie Recanati, que estuvieron las hermanas que van a ser invitadas. Las amamos. A ustedes. Un besito a o las sea, hermanas. Sí. Evidentemente no hay algo del Ni Una Menos que cambió, ¿no? Lo que era el rock era mucho más chabón, o bueno, mucho más... Y el rock y más allá, ¿no? Todos los ámbitos donde ustedes Total. construyen arte. ¿Cómo piensan que afectó el rock
ni una menos No, al el rock, feminismo o en general. cómo se relaciona el ni una menos, el feminismo, claro, los feminismos con Bicinena y su propuesta. Bien. ¿Querés hablar vos? Muy profunda. Es todo un tema. Entonces, Es todo un tema porque pasan muchas cosas. Somos una banda de pibas que queremos hacer música para gente. Es como... No estamos buscando apuntar un mensaje a un público especial. Más hay todo un trasfondo de todas nuestras vivencias y todos nuestros pensamientos y todas nuestras cosas. Como te digo, surge mucho antes de la performance o de la charla o del compartir que del... Vos decime si estoy chamullando. igual este es Estamos un programa donde inventando. chamullamos todos. Es que son preguntas profundas y que me gusta que estemos acá para elucidar un poco Claro. de qué se trata esto. O sea, construir una respuesta, crearla, estamos pensando. Así que Sí, como que mucho no sabemos qué responder a estas preguntas, pero los feminismos nos atraviesan constantemente y Creo que, bueno, al menos yo me siento parte de una generación que el feminismo y el 2018 me abrió la cabeza así un montón. Claro. Y es una bandera que siempre voy a llevar y con la que me he peleado también, con la que me he enamorado profundamente, con la que he descubierto ciertos claroscuros de los feminismos. Entonces, no es tan lineal como nos gusta pensar la complejidad de las cosas y sobre todo, bueno, llevar a tierra estas cosas muy abstractas que a veces son el feminismo, bueno, cómo se da localmente en el territorio y bueno, poder dar cuenta de las contradicciones que también en los feminismos, de las luchas de poder que hay en todos lados. Creo que estoy hablando muy abstracto, pero tampoco idealizar tanto todo y dar cuenta de esas peleas, que como que te vas matando y renaciendo en tu identidad, y el feminismo siento que, de nuevo, enamorada o peleada ha sido un eje por el cual yo me he ido armando y que me ha dado esa posibilidad al menos de moverme, que es muchas veces lo que antes de los feminismos no teníamos. Claro. La posibilidad de crearse y descrearse a gusto y piacere de de la experiencia de cada quien. Entonces, obvio que en ese sentido siempre está bueno después correrse de ciertos lugares comunes en los que nos encasillan a las chicas que hacemos música, que es como, bueno, vos haces música de pibas o rock feminista. Es como, el feminismo está y es parte y nos ha posibilitado un montón de cosas, pero bueno, ¿qué más? O también está bueno como que poder ponerse paralelamente, o sea, que no te cerquen el tema de discusión, que como sos mujer solo tenés que hablar de lo que a las mujeres les pasa. Sí, o que solo estás tocando para pibas. O solo estás tocando para pibas, es como... Una banda de pibas para pibas. Exacto, o sea, creo que hay unas vueltas que se le pueden dar a eso. Tal cual. Y nos interesa pensarlo, porque es complejo, genera polémica, pero bueno, ahí estamos para hacerlo, ¿viste? Como decir. Sí. Claro, y el feminismo, atravesando como las vivencias de cada una, digamos, no deja de estar presente en la construcción de la banda, en la construcción de las letras, en las presentaciones y en la performance, que seguramente también atraviesan el público, digo, porque ese público se ve reflejado, reflejadas en lo que ustedes dicen. Y eso también es re loco, porque si no lo habían pensado hasta ahora, está bueno como darse cuenta de que las personas que los escuchan también, que las escuchan, también están atravesadas por todo eso que ustedes dicen. No, me estaba pensando recién que también la época exige cierto replanteamiento de cosas, ¿no? Como que de eso, desde el 2018 como estamos ahora, hubo como se dio vuelta en términos de valores y de ética y de proyecciones, un montón de cuestiones. Sí. Y bueno, siento que nuestra conformación como banda está en el epicentro de esa combustión de cosas que están dándose nombre ahora. Y nosotros estamos en esa, como que yo hoy pensaba, estoy inspirada justo porque vengo a estudiar. Pero anotamos. De estar como por suerte queda... Claro, como en ese límite entre lo que ya del pasado y el futuro y ese vértice de indeterminación y de querer determinar cosas en el sentido de crear lo nuevo. Tal cual. Y para eso hay como que dejar cierto lugar a lo que no se puede nombrar y a lo que todavía no se sabe y a lo que está por venir. Claro.
Creo que un poco tiene que ver con la tercera pregunta, que es como qué es hacer rock en este contexto, hacer música en este contexto, que por ahí, bueno, nos enfrenta como a otras conversaciones en un momento en el que la sociedad está así, muy fragmentada. Bueno, creo que tiene un poco que ver con eso, así que bueno, preguntarles cómo es hacer música ahora, digamos, básicamente, qué es lo que ustedes ven de esta combustión y esto que va a ir creciendo, digamos, cómo ven la actualidad de ustedes ahí, en el escenario. Sí. Y reba como con lo que estaba diciendo recién. Total, ¿no? Sí. sí. Es una actualidad compleja que exige creación. Para mí esa es la palabra. Como parte de lo que hablamos hace un rato del nombre Bicinena. Y yo te decía esto de nos gusta lo de no dejarse acorralar. Claro. Sí. En el sentido de que todo el tiempo parece que te están queriendo asfixiar cada vez más el espacio de existencia de lo que se te ocurre a vos ser. Yeah. Y para mí algo que tiene lo de la bici y la bicinena es como, y la guada sobre todo que ella anda por todos lados en bici, la tiene también, es como dice, bueno, andar en bici por las ciudades, estar todo el tiempo viendo cómo hacer para que no te corralen. Claro, para ganarte tu lugar y para sostenerlo, Encontrar los espacios y los huecos de salida en el caos del tránsito. Sí. No es fácil hacerse espacio y no es fácil crear algo, o sea, anti esta cosa idealizada de hacer arte porque brota y porque te vibra. No, es como todo una búsqueda, un trabajo, una lucha de hacer el espacio, de hacerse el espacio de encontrar gente con la que te sientas cómoda y que esté en la misma y bueno, de hacerte el espacio para que surja esa creación, que es vital y es importante y que no es solo una cosa, eso, no es un brote, no es algo que brote, sino es una necesidad vital. Total. Es decir, este mundo así me deprime y sé que puede ser más lindo y quiero que sea más lindo y lo voy a hacer como pueda con quien esté ahí para estar en la misma. Claro. Ahí hay algo interesante. Yo, bueno, yendo a ver a Barbie Recanati, ella decía, no en este contexto de tanto facho, gobernando el mundo y Argentina, como que, y también todo el discurso este de que el feminismo es como responsable y todo eso, como Barbie Recanati diciendo, bueno, acá hemos ganado cosas, ¿no? Que no nos tiren para atrás todo, que hemos ganado, y viendo a ustedes tocando, incluso en algunos lugares, como en algún momento diciendo, che, este tema, las pibas y demás, Sí. como que hay cosas que efectivamente, aunque quieran volver para atrás algunos fachos, me parece que se están ganando, que me parece interesante. Me parece interesante porque incluso este programa que está siendo muy ricotero, también a un mes de la partida del Indio, Obvio. física, me parecía que también ustedes tienen algunas cosas que acompañan eso y que lo hacen más fuerte, una construcción desde abajo, que es re complicada, como la autogestión, la independencia, no sé, esto, ¿qué onda ustedes? Porque Es también que- vemos ahí que están como creciendo. Este se llama entrevistas voces desde el subsuelo Voces. cordobés, ¿no? Y ustedes como que están más que apareciendo desde el subsuelo. como desde que el sótano. No, pero ya están apareciendo. Me parece que ahí hay una apuesta interesante, incluso en este contexto desfavorable. No sé ustedes cómo lo están vivenciando. onda Sí, la autogestión? no pasarán. Hacemos lo que podemos por inventarnos nuestros espacios, incluso, bueno, este espacio, y calculo que todos ponemos e intentamos aportar nuestro granito de lo que hay para que sigan existiendo los espacios y donde sigue estando el banque a estas propuestas distintas que no sean un chongo con una guitarrita que se levanta una menor de edad, que es como lo más fácil de encontrar, porque estamos en un contexto que es una mierda. Perdón, no sé si... Sí, se puede decir. Acá podemos decir lo que se nos cante. listo. Sí, sí. Ok. Se hace la educada. Permiso, Sí, sí. Tina, acá decir lo que se te cante y tal. Bueno, entonces dentro de toda esta poronga que estamos viviendo es un poco la salida la encontramos en grupo y en equipo y con toda gente que cada uno tiene su granito para aportar, desde un espacio hasta te hago el sonido, hasta de esto, hasta lo otro. Bien. Sí, o sea... Es en conjunto, nadie se salva solo y Bien. esa. Sí, bueno, yo justo que mencionabas a la Barbie Recanati y recién que dije mis contradicciones con los feminismos, la planteo por algo necesario, pero obviamente una bandera que defiende que está inevitablemente, igual no quiero dejar de mencionar lo otro porque es parte de la complejidad, pero yo con Barbie la iba a ver y soñaba en tocar la guitarra y para mí realmente agarrar una viola y hacer ruido
me agarró de grande, ya socializada muy como mujer. Y para mí agarrar la guitarra fue una especie de quiebre, de liberación y de decir no quiero estos ¿cómo se dice? Grilletes en mí arrastrados, de ser silenciosa, de ser, qué sé yo, lo que se espera de una chica. Capaz hay gente que no, que otras personas que han tenido otra deriva, o capaz es medio cliché lo que estoy diciendo, pero fue mi experiencia y creo que es la de muchas también, de que ver a alguien, una chica tocando la guitarra y haciendo rock and roll, literalmente te puede cambiar la vida. Sí. Y decir, yo también quiero hacer ese ruido. ¿Y por qué estoy siendo tan silenciosa? Y bueno, qué sé yo. Y ahora tocaste en el mismo escenario que Barbie Y Recanati. ahora, sí, Club Paraguay. Bueno, eso es muy flashero y es muy hermoso. Al mismo tiempo, eso que vos decís que como si estuviésemos teniendo aparición. No sé, yo cuando me dijiste que tenés amigas que son fan y no sé, como wow, qué flashero, gracias, de verdad yo soy fan de la gente que es fan nuestra porque de verdad que les daría un abrazo a todos, gracias, vamos a hacer quilombo y nos abracemos y seamos felices. O sea, gracias por venir, por bancar, porque les guste lo que hacemos. Realmente empezamos sin tantas expectativas y la gente responde con mucho cariño y mucho amor en un contexto donde podría todo pasar como más desapercibido o más liviano y hay como un compromiso que no sé de dónde viene, calculo que de un hambre que todos estamos sintiendo así medio del inconsciente colectivo y que eso se está caldeando y que bueno, que llega, pero creo que lo agradecemos muchísimo porque sin ese lado nosotras no estaríamos motivadas para seguir haciendo lo que hacemos. Tal cual. Entonces es realmente flashero, no es como que está todo digerido ya. No, Sí, no. una cosa Sí, total. No había una expectativa antes y tampoco hay una expectativa ahora de bueno, esperamos llegar a esto o vamos para acá o vamos para allá. Es como, bueno, que salga lo que salga, le aportamos de todos lados para que sea hermoso y es como un espacio de liberación antes que... Es antes un espacio de liberación para nosotras que para el resto. Nos pasa eso, que buscamos como soltar lo que necesitamos duelar o decir o gritar. Sí, a mí, algo que decíamos al comienzo también de que, bueno, venimos de un mes donde estuvo el 3J, ¿no? Muy importante. A los 2 días estuvo lo del Indio, también una movilización popular. Fue una semana donde se movieron fibras del pueblo muy grosas. Sí. Y que ustedes un poco expresan eso en algún sentido, los feminismos, la independencia artística, la como hay ahí algo, no sé, yo preguntándole a las chicas también, como que hay ahí, a estas fanáticas de ustedes, era muy de, bueno, acá hay como una comunidad que se está forjando con esos pilares y que es repotente y, si bien siempre es necesario, en estos contextos de fachos sueltos y gobernando, es como más importante. Entonces, eso... O sea, seguramente mucho de eso que le pasa a ustedes en el escenario también le pasa a personas, pibas seguramente más, que están ahí, abajo y que ven que ahí hay una comunión con algunos pilares que son importantes para sobrellevar este día a día horroroso que vivimos. Total. Bueno, yo pienso ahora, que estamos pensando, que, bueno, yo particularmente estoy muy positiva últimamente. Bien. Muy positiva, con muchas esperanzas, muy ilusionada, porque he tenido años para procesar el contexto de nuestros nuevos dirigentes, que son uno más ridículos que el otro. Y obviamente tuve momentos muy deprimentes y muy nihilistas, pero ahora estoy como viendo esos brotes que vos decís. Y la política o lo político tiene muchas dimensiones. Está además la parte más, qué sé yo, partidaria de las organizaciones más clásicas, y eso es súper necesario y lo bancamos, pero no es para todo el mundo. Y también está, yo creo fuertemente que la política tiene mucho afectivo y mucho de ético y mucho de estético también. Entonces, en ese sentido yo creo que sí hay una acción política, si se quiere, de tener una banda y de tener una búsqueda artística por la belleza en un contexto que es horrible, justamente, porque siento esto de que uno quiere un mundo mejor, o sea, uno hace política porque quiere un mundo mejor y ese mundo mejor quiere que sea hermoso, lo más hermoso que se pueda. Entonces, bueno, nuestra contribución, si se quiere, para mí, en el día a día es de ese lado, de intentar buscar los huecos o los espacios de
donde se puede crear algo para que el mundo literalmente sea más lindo. Y no es el mundo, tipo la humanidad, así en términos abstractos, sino la ciudad en donde vivimos. Claro. Por ejemplo, para mí venir acá hoy es como entrar y ver una biblioteca, me parece hermoso, Claro, y sí. no hay ningún motivo por el cual debería haber una biblioteca, pero la hay porque a alguien se le ocurrió que eso era algo lindo de hacer y de sostener. Entonces siento que esa Y es además mi un gran... espacio autogestivo también, y el Furia, que bueno, estamos acá hace un tiempo ya, y bueno, es como un parte de eso, de esa misma construcción, esos brotes piolas que decís de esto. Me encanta. Y que estamos todos Qué como bueno que en- estás positiva. Sí, es que sé que No. no abunda por eso. Y a mí también Sí. me pasó de por ahí de agarrarme de gente que estuviera en esa cuando yo estaba mal. Pero sí estoy eso como con esperanzada, veo como vos me decías, en el ambiente cordobés, en el subsuelo cordobés, muchos tesoros Claro. que bueno, que están ahí para que uno vaya y se regocije Claro. en ese territorio, qué sé yo. Las hermanas, las lolas, la música, lo artístico, qué sé yo. Y gente cool, gente que me cae bien, gente que está manija con cosas. Sí, gente con ganas de hacer cosas. Gente con ganas de hacer cosas. Veremos cómo se desenvuelve en unos años, este año. También hay toda una discusión ahí de qué es lo que sale, de qué es lo que se queda en el subsuelo y qué es lo que sale más a la luz. No lo sé. Sí, ¿cuál es esa luz y qué propone también? Yo aliento a que la gente tenga una actitud más activa de ir y levantar las piedras y que vean qué es lo que hay abajo de ese suelo. Claro. No sé dónde está el piso también, ¿viste? ¿Cuál es el piso? ¿Qué es lo que está abajo? ¿Qué es lo que está arriba? Ni idea, dependiendo de en qué posición esté vos en la sociedad actualmente. Claro, sí. Pero yo recomiendo que la gente haga como este gesto de levantar Total. y vea todo lo que está pasando, porque quien diga que no hay cosas hermosas en este momento es que En no el ha caminado lo suficiente por estas calles de Comentario de Córdoba. viejo. En el mayo francés se Ay, decía, sí. una de las metáforas era que abajo de los adoquines está la playa. Bien. Como verdad. para agarrarnos a Totalmente. y tirárselo, pero también por metáfora bella de Es que como Claro. que hagámonos de los adoquines, Claro. pero también de que... ahí está la playa, esperanza. ahí hay una Sí, me riqueza. encanta. Sí. Y bueno, para ir Bueno, ese terminando. es justamente medio la pregunta siguiente también, que era como de cómo veían el rock en Córdoba y qué cosas se vienen. Me gusta mucho esta idea de poder ir encontrando otras cosas además y cuestionarse también a qué es lo que estamos viendo, digamos, qué es lo que te presenta la escena hoy, así como por la superficie y qué hay más allá. Por eso Voces del Subsuelo Cordobés tiene un poco esta idea de traer bandas de Córdoba, de charlar, hacer una entrevista en la que nos puedan ir contando cuáles son sus vivencias. Y, como para cerrar, supongo que viene Sí, por no, ahí. no sé si igual si querían decir algo, me parece interesante que también... ¿Qué se viene? Tocamos acá, no está anunciado todavía. Sí. Falta un montón. Eso, o sea, Faltan como 3 meses. Pero quizás Es la primicia. tenemos la primicia y algo hermoso de alguien que también Sí. lo está generando, que también estuvo en el programa, que quizás tenemos a las Bicinenas tocando acá en el Furia Mariposa. Sí. Si todo sale bien, Prontísimo. sería hermoso. No, y eso, si quieren decir algo de cómo ven este presente y futuro del rock en Córdoba, de la música en Córdoba, hay algo interesante de este gesto de ver, de descubrir lo que hay abajo, que quizás no se ve. No sé si... Córdoba tiene demasiada música y demasiado arte en todos lados. Es una locura como salís a dar una vuelta y te cruzás un cuadro tirado en la calle. Claro. Y hay mucha gente haciendo muchas cosas y apostando al arte de Córdoba. Como dijimos durante toda la entrevista, cada uno poniendo así como el granito para hacer cosas y está buenísimo. A mí me encanta. Ojalá cada vez más espacios sean para pibas, para disidencias, para el otro, para el no cis, que también lo necesitamos y tenemos mucho que decir. Sí. Y muchas veces no nos es tan fácil aparecer en espacios tan masivos o sí, en espacios más grandes o más visibles. Da igual. Y está bueno también hacer foco en eso. Hay mucho arte traba en Córdoba, en Argentina, en el mundo. Y es importante también recalcarlo y verlo y buscarlo. Claro. Es verdad. Eso. Bien, Sí. hermoso. Bien, bueno, ahora sí, para despedirnos, cerramos con un tema. ¿Ustedes Siempre... dijeron?
Claro, como siempre hacemos, quienes vienen nos regalan un tema final. Y me parece que en este caso se desprendía. Era la fruta del árbol que cae exactamente. Porque ya está madura, que es el tema de ustedes, que es el último que están difundiendo públicamente, que se ve ¿Quieren más. presentar el tema? Gestito. La verdad que se autopresenta mucho porque es muy contundente el nombre, ¿viste? Así que... Bien, vamos, Meco. Sí, escúchenlo, qué sé yo. Dale. Ya vendrán más. Vamos Sí, entonces. sí soy una flequilluda. Entonces vamos con ese, con Me corté el flequillo en casa de Piscinena. Me corté el flequillo en casa, intenté arreglar mi vida. ¿Qué sería de mí sin las buenas compañías? Me corté el flequillo, hoy pensé en mis amigas. Anoche lloré desconsolada, pero sé que algo estoy haciendo bien. Me corté el flequillo en casa, intenté arreglar mi vida. ¿Qué sería de mí sin las buenas compañías? Me corté el flequillo, hoy pensé en mis amigas. Anoche lloré desconsolada, pero sé que algo estoy haciendo bien. Algo bien, algo bien, algo bien. Podemos hablar una cuadra más. No quiero parar aunque se pase el colectivo. Me corté el flequillo en casa, intenté arreglar mi vida. A veces siento que no sé nada, pero sé que algo estoy haciendo bien. Algo bien, algo bien, algo bien. Podemos hablar una cuadra. Bueno, estamos ahora sí en el cuarto momento del programa número 11 y vino la Pau, gracias por haber Pau de vuelta. Buenas. Muy bien. En las columnas no vertebradas, el título de la columna es Ceremonia en la tormenta. Hoy que estamos tratando Así de hacer es. el programa más ricotero que podamos. Vino así. No sale. Vino así todo, sí. De hecho, me costó bastante escribir esta columna. Me parece que va a ser una mezcla de... o sea, más que nunca, generalmente leo más y lo preparo más antes. Acá hay como una lectura sobre el escrito, incluso sobre el título, porque le puse Ceremonias en la tormenta, como la canción. Y después le puse una bajada que es Arte, Cultura y Pedagogía Ricotera. Bien, Que es vamos un con eso. poco en lo que ronda esta columna. Bien. Y para hacer esta columna de hoy, como les digo, además de usar como un formato algo distinto, más charlado, más punteado que leído, también usé como fuentes diferentes. Agarré 3 materiales distintos que son como la consulta de esta columna. Bien. A ver. Uno es un texto que se llama Ni la cárcel ni la escuela, una pedagogía ricotera, Bien. de Gustavo Ruggiero. El otro es una nota en un medio que es El largo adiós, que es la nota que escribió Figueras, biólogo, biógrafo y amigo del indio. Terrible esa nota. Y lo tercero es un video de YouTube de la Inca, de Natalia Inca Minato, conocida como la Inca, que se llama Lo político en las letras del Indio Solari, y es una stream de 3 horas de la Inca, completamente tomada por el espíritu Atravesada. ricotero, analizando toda la obra del Indio, de los Redondos y del movimiento ricotero en una clave del arte, la política y la ética. Muy interesante, se las recomiendo. Y un poco con esa mezcla Salió y esto. todo lo que me pasaba salió esto que les voy a leer y que les voy a charlar. Una Que- aclaración de sí. tu linaje es que nada de eso lo viste una sola vez. No, Bien. vi 2 veces algunas cosas. Incluso el video de la Inca Sí, de sí. 3 horas. Sí,
Por Incluso ejemplo. ese, por ejemplo. Y que esta columna siempre, al menos mis columnas no vertebradas, siempre son una especie de borrador, de toma de notas, de apuntes, y esta más que nunca, porque necesité como de otras palabras más que nunca, porque todavía estamos como en proceso de una cosa, de un algo, de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, y sobre todo porque es algo que se está narrando en gerundio, en tiempo presente. Bien. Y por eso es todavía más fragmentado, disperso y que necesita ahí de muchos estímulos diferentes. Voy a arrancar entonces con un fragmento del texto de Gustavo Ruggiero para que vean por dónde va la cosa. Dice así: la pedagogía ricotera es escuchar algo distinto y pensar algo nuevo, porque no es para cuerpos pervertidos, sacrificiales o meritorios. Una filosofía que no precisa héroes, pero sí heroísmo. Un ejercicio de respuesta al poder. Producir lazo e identificación sin subalternidades ni sumisiones. Porque te dan ganas de que no sigan igual las cosas. No podés admitir serenamente que las cosas sigan siendo como son. Efecto ricotero. Te das cuenta de que tu lugar de partida es bastante fulero, pero no estás obligado a quedarte ahí para siempre. ¿Efecto político? Si juntás o no las fuerzas suficientes para amar y trabajar por eso, ahora es asunto tuyo. Este asunto está ahora y para siempre en tus manos, nene. Volví a este texto y empecé a caer en la cuenta. Me di cuenta que la pedagogía en la que creo y a la que apuesto, porque soy profe, siempre fue una pedagogía ricotera, incluso antes de dar con este texto de Gustavo. Y lo mismo me fue pasando en otros ámbitos, con otras cosas. Me fui dando cuenta hasta qué punto hay como un cimiento en toda mi cosmovisión, que está hilvanada con la poética y con la política del indio, de los redondos y del movimiento ricotero. El viernes 5 hubo un fin que dio origen a un movimiento, es decir, un fin que dio origen a un comienzo. Los átomos personas entramos en vibración, en conmoción. Una fuerza magnética nos acercó los cuerpos hasta entrar en colisión, provocando un pequeño Big Bang, un magma de energía en forma de calor, aguas, saltos en círculos centrífugos, chispazos de amor, alaridos y brazos en alto de cara al cielo. Ese fin de semana de la muerte se nombra así, medio todo junto, señalando la obviedad de que fue un tiempo adentro del tiempo, un tiempo otro. La vida fue esos días ni más ni menos que ceremonias en la tormenta. Vimos, hicimos, escuchamos. Lloramos a mares, en soledad y en compañía. Nos trasladamos de un lugar a otro, seguimos una caravana televisada. Ensayamos un adiós que sabemos que es imposible. Nos rompimos por dentro y nos juntamos en gestos de abrazo, de agite de rock and roll. Hicimos lo propio e hicimos lo nuestro, en ceremonias y en rituales. Y después pasaron los días, pero algo siguió. Algo sigue pasando, eso creo, eso pienso. Algo que se está escribiendo en tiempo presente. En esto acuerdo con lo que plantea Leinka en su video de YouTube, y es que la obra del Míster y de su movimiento está cargada de futuro. El efecto en la contaminación de la cultura es evidente, una especie de virus que acabó siendo terriblemente contagioso, persistente y singular. Voy a poner un ejemplo, para esto lo escribí, así no me voy por las ramas. Como les dije, soy profe, por eso arranqué hablando de la pedagogía. Doy clases en una facultad de artes y estoy en una materia que trabaja sobre la educación artística y la cultura popular. Preguntarnos qué entendemos por arte y por cultura popular forma parte de lo que estudiamos. Ese fin de semana de la muerte, todo junto, además de llorar y de ver la tele y de leer cosas y de dormir con la discografía de fondo, me di cuenta de que ya nunca más voy a poder volver a pensar la cursada y la materia sin nombrar explícitamente al indio, a los redondos, también a los fundamentalistas y a todo el movimiento ricotero
como expresiones muy significativas del arte popular y de la cultura popular en Argentina. Algo que hasta la muerte del indio evitaba hacer para no ser tan directiva en las formas de poner ejemplo. Pero de repente me pareció que eso ya no podía ser ocultado, no podía estar en Argentina hablando del arte y de la cultura popular sin mencionar al indio y a los redondos. Entonces, después de darme cuenta de eso, armé un mapa conceptual cruzando todos los materiales teóricos que veníamos viendo hasta el momento con esta idea y lo subí al aula. Entonces, para la clase en donde quería presentar ese mapa conceptual, también armé una especie de archivo y de instalación adentro del aula. Hice como una especie de montaje chiquitito con frases de canciones que escribí en papeles y que fueron a empapelar parte de las paredes y que también colgué del techo en forma de cartelitos. Además de eso, llevé una especie de pequeño tesoro hecho de entradas, de CDs y de cassettes, grabados y originales, revistas de rock de esa época, pósters, fanzines, entre otros objetos que expuse en unas mesas con unas telas de colores que ubiqué al frente del aula, a los dos costados del pizarrón, abajo de los cartelitos que colgaban del techo. Tuvimos toda una clase de aplicación de los contenidos que mezclamos con el contexto y con la memoria individual y colectiva que fuimos construyendo y que devino sobre todo de lo que le pasó a esas personas, a mis estudiantes y a mí, al tratar de relacionar eso que veíamos en la facultad con cosas que nos pasaban, con objetos que hablaban de nuestra historia, de nuestros viejos, de nuestra vida, de una forma mucho más explícita de lo que sabíamos o de lo que creíamos en principio. Después de esa clase, que también voy a reeditar para el año que viene, hablamos con mi equipo de cátedra de armar unos materiales. También se nos ocurrió la posibilidad de armar un encuentro ricotero para el año que viene, el próximo 5 de junio. ¿Qué quiero decir con toda esta anécdota? Me pasa, pensando en todo esto, que lo que quiero decir es que del 5 a esta parte, el indio dejó de ser una presencia subjetiva para pasar a ser una presencia sugestiva, sugerente y vitalista. Algo de lo que él hablaba con sus canciones. Decían que eran sugestivas y no subjetivas, porque lo que él quería era sugerir y sugestionar. Pasó a ser una especie del espíritu de la conmoción y de la rebeldía, con capacidad de desecuestrar nuestros estados de ánimo. Una presencia presente, antes y después de su muerte. Nuestro santo pagano de los imposibles que a veces suceden. Para terminar, quería armar una lista de cosas que el indio nos dejó. Quería hacer una especie de cuenta, un punteo basado en ese video, en los materiales que vi, en las cosas que estuve pensando. Pero ojo, no quiero hacer un punteo como un dogma, un decálogo, muchísimo menos como una pieza de colección o como un culto a la nostalgia. Me parecen una especie de pistas para la acción de ahora y para lo que hay que hacer. Una especie de brújula ética y poética para la vida. Esto es lo que anoté. Gracias, Inca, por el video, ¿no? Esto es como mi resumen después de 3 horas. Para la obra poética, contracultura, independencia, autogestión, compromiso, sensibilidad. Otro, la mosca detrás de la oreja que nos viene a recordar la impostura del poder y la mentira de los discursos oficiales. Otro, el amor ante todo como un amor político. Esto es, ni romántico ni familiar. Un amor oceánico, vital, colectivo. La potente contradicción del riesgo de vivir, del arrojo al experimentar, junto con la importancia del cuidado individual, pero sobre todo colectivo. Una estética y una política del goce común desde una ética de los cuidados. Cuidémonos, no nos olvidemos de nosotros. Una política de la no subestimación entre nosotros. La poesía como un lenguaje extraño, flexible y también posibilitador. Un lugar en donde entran todos. Sobre todo y fundamentalmente para mí, la demostración empírica, experiencial y colectiva de que lo imposible a veces sucede. De que lo contrario, lo diferente y lo divergente, lo distante incluso,
puede coexistir en un mismo espacio, una especie de espacio excepcional, sin destruirse ni anularse entre sí. La demostración de que lo autogestivo, marginal y completamente rebuscado puede devenir en un fenómeno de masas sin pasar por la picadora de carne del mercado. Una banda como esa, un tipo como ese, una obra de esas características, un movimiento así, una despedida de esa manera, todo tan real como improbable. Al final de su video, la Inca leyó algo chiquito intentando responderse a la pregunta que se hacía ella en su canal sobre qué nos dejó el indio en términos de obra política y poética. Y entre lo que dijo, subrayé, saqué esto para leer a modo de cierre, que dice así: comprometer tu corazón a una aventura creativa y vital que abra tus horizontes y te conecte con otros para ser conmovides. Tejer comunidades de combate y de disfruta de los placeres, sin dañar a los demás. No vender tu culo ni perder el buen humor. Trastocar los valores impuestos. Ser graciosos y valientes. Esa es la política del indio, para siempre viva, multiplicada al infinito. Ay. Ahí llegué. Ay, es que es un montón, pero o sea, un montón de lindo. Un montón de lindo. Es un montón y que también dialoga mucho con lo que venimos hablando, ¿no? Con lo que fue el Pensando como una selga, con lo que fue la mesaza que armamos con el Zorro y Sofi. Hay mucho de esa potencia de lo que nos deja el indio para que tomemos en nuestras manos y transformar cada espacio que podamos en parte de ese movimiento, ¿no? Ese movimiento antisistema que decía la Sofi. Y que podamos, bueno, nada, mantener vivo esta llama. Sí. Tal cual. Sí, Yo no sé qué puede decir, quedé un poco impactado, así que... No, yo imagínense que ya hablé un montón en todo lo que dije, me costó un montón ordenarlo, también es un poco, mi canto ya tiene otras bocas porque es mucho de lo que dijeron otros y que me parece importante circular y contagiar, como Walsh contagia esta idea, porque sí me pasó que de verdad a lo que más le pude poner palabras gracias a estas otras personas es a esa sensación de que como de que hay algo que no ha muerto y de que eso que no ha muerto es de lo más importante y siento una especie de responsabilidad y de compromiso ético como ético militante con eso. Yo le decía a mis estudiantes, yo no puedo ya seguir pasando por esta vida sin decirle a otra gente que conozco, sobre todo con la que hablo de estos temas, que muchas de las cosas que estudiamos y que parecen imposibles, no solo que son ciertas, sino que son realidad porque nosotros ya las vivimos. Que un montón de cosas que parecen inimaginables, improbables, ridículas, bizarras, absurdas, no solo que son ciertas, sino que las hemos vivido y han aparecido en el medio de la nada, en el baldío total de nuestros estados de ánimo, de nuestras condiciones subjetivas y materiales, y en medio del baldío de la cultura, diría el indio, pudimos armar una cosa súper potente, y eso es una data muy necesaria para esta época. O sea, como quienes vivimos eso, no podemos olvidarnos de eso, porque es nuestra responsabilidad transmitir eso a quienes vendrán. O sea, a quienes estamos acá y para lo que sigue. Tal cual. No wow. más. No más, señoría. Zarpado lo de la... Aguante el indio. Como final vamos a decir que aguante el indio. No, zarpado lo de la... Digo, lo de la clase, ¿no? Lo de armar esto en presencial, con cosas reales, que la gente pueda ver y por ahí ves en la pared de tu barrio una frase de Los Redondos y vos no sabés que es una frase de Los Redondos, conoces solo ese tema, solo esa frase y acá poder traer justamente en una clase o algo, compartirlo con tus compañeros, que sea algo que vos puedas charlar desde el mismo lugar donde estás estudiando. Me parece muy zarpado. Bueno, no es nada fuera de la clase, me imagino, de los temas que tratan. Tu cátedra es muy particular, capaz. Pero nada, eso, que zarpado. O sea, como de interpelar
a personas que quizás no tenían nada que ver, o que sí, poder sentarse a charlar un rato sobre el indio, digamos. Me gusta. Sí, y eso fue lo loco también, que a partir de una memoria más particular, que eran mis cosas, las canciones, las entradas, bueno, y todo Sí, ese flash, como tu de ver objetos tesoro. materiales, descubrir que esa memoria era parte de todos en tiempo presente. Todos conocían algo de eso, sabían o les recordaba algo, tenía que ver, o sea, estaba entramado en la vida de todas las personas cual. que estaban ahí. Sí, también pienso en esto de que nos quedamos hablando después con las chicas de Bicinena, Sí. de cómo todo lo que es el mundo ricotero es tan masivo y al mismo tiempo es tan individual, ¿no? Como cada quien se puede vivenciar eso de otras formas, entonces lo que se genera en cada encuentro, ¿no? Tanto en las despedidas que vamos haciendo al indio, tanto en las aulas, en las calles, en los recitales, en todos lados. Me parece muy loco cómo ahí vamos configurando todo una construcción ricotera, un hacer que también decía la Sofi, que bueno, que nos genere que eso, bueno, como volviendo al final, el principio es donde partí, es, ese muerto que no murió, que no para de nacer, o que murió y sigue vivo, esas cosas locas que nos pasan cuando con el indio, ¿no? Que desafía todo tipo de lógica. Sí. Cerrado. Bueno, creo que nos quedamos muy impactados, así que podemos ir cerrando con el tema Que que trajiste. nos trajiste para compartir, si querés. Que Y es bueno. el nombre el título de la columna que elegiste para hoy, que es Ceremonia en la Tormenta. ¿Algo para No, agregar? no, Vamos. para con disfrutar. Bueno, nos vamos con eso y ya volvemos a despedirnos del programa. La belleza trae a malvados más que a cualquier cosa. Hay de la banda un bombón en mujeres con tibios manjares. Y hay ceremonias en la tormenta. Y hay también un topacio en Brasil que quita los dolores y un abundante buffet del hotel esperando en tu suite por la cita. Y hay ceremonias en la tormenta. Vino, cristal, licor de Ecuador, en la copa refleja tu risa. Y así ves que no alcanzarás a calmar esa sed que afiebra. Y siempre te sentís vulgar. Damos por finalizado el capítulo, el programa de hoy. Sí, hemos terminado ya con un poco de frío ya desde la columna de Pau que nos La columna anterior, abrigamos. que ya estábamos, sí, cerrando el día y cerrando el programa de hoy, que ha sido estuvo muy bueno. Sí, de me verdad. me encantó Sí. todo, tan ricotero y bueno, con Bicinena, pero muy ricotero, así que bien ahí. Sí. Creo que esto va a ser, bueno, más allá del debate de si cambió o no algo, pero va a ser algo permanente en nuestro programa seguramente. Que venía siendo. Sí. Digo, hoy como punto de inflexión nos dedicamos un poco más a charlar de lo que nos pasa, pero en general siempre el Sí. indio está presente. Somos para un programa nosotros. ricotero. Sí. Si bien Siempre nuestro lo nombre fuimos. viene de los piojos. Sí. Y bueno, para despedirnos entonces, Redes. agradecer al espacio, Furia Sí. Mariposa como siempre, a la Muchas radio gracias. Furia Mariposa. Gracias. Nos pueden seguir en Instagram, también en el YouTube, bueno, ponerle ahí el seguir. Suscribirse al canal, eso. darle a la campanita, Ponerle para like al dejar video. comentarios, díganos dónde nos están escuchando, qué les pasó.
El like. El like mucho es lo más like. importante, nos dice nuestro operador Tom, que hay re pocos likes en los videos. En los videos, pero hay muchas vistas. O sea Sí, que hay nos más ven, vistas. pero bueno, no les cuesta nada. Y como que ya nos están viendo, tú Siempre odia a la like. gente que dice esto, pero bueno, No, sí, por algo es que lo es hace la verdad. gente, sí. Es Y la verdad. después, también, además del espacio Furia Mariposa y de la radio, Furia Mariposa, la biblioteca que nos Sí. presta su lugar, hermoso, Sí. como hoy destacaba Sati de Bici Nena, la biblioteca Ramona Sí. Bustamante, hermoso espacio que nos acobija, que funciona los Los días miércoles a la miércoles. tarde, pueden venir a hacerse socios, retirar libros, hermoso las bibliotecas, Vienen otro a leer espacio. acá, que es un espacio muy lindo, ¿sí? Los miércoles de 16 a 19 horas veo ahí el Bien. cartelito que dice Biblioteca Ramona Bustamante. Bien, como siempre decimos, así como aguante el indio, aguante los espacios autogestivos, Tal los cual. espacios populares que son trincheras contra el horror que vivimos cotidianamente. Así Sí. que eso, y después, ¿qué más? Las redes. Bueno, nuestro nuestras. Instagram, vayan a seguirnos a Instagram, ya que nos escuchan, por lo menos vayan a seguirnos. Buenos Tiempos Buenos Programa. Tiempos Programa. Y que ahí ahí está, resúmenes, como en YouTube están todos los programas viejos y todas las secciones que fuimos haciendo en estos 11 programas. Tenemos también en el Instagram vamos a difundir fechas de las bandas que De toda han la gente que estado estuvieron charlando. visitándonos, porque no solamente tuvieron bandas, hay también otros artistas que estuvieron durante todas las temporadas, porque tenemos 3 Sí. temporadas, vos podés creer que tenés 3 Es medio bizarro, pero bueno, ahí estamos remándola. Así que eso, o sea, la idea es que eso, además de tener un programita de radio stream donde compartamos ideas sobre el rock y más allá, también poder ir construyendo redes que son indispensables en este contexto. Sí, Así que, y en ese sentido, Sí. la gente que nos ve y escucha es fundamental porque se suscribe, deja el like, nos sigue, nos comparte cosas, también nos pueden decir que otras bandas les gustaría que vengan, Sí, porque hay tam- un montón de bandas hechas. Yo toco en una banda así que me gusta y es muy del palo y quiero que vaya a su programa. y opiniones también, ¿no? Se O sea, anota. estos comentarios y opiniones, ¿no? También debates, cosas que nos interesa. ¿Por qué invito a que la gente venga y nos sugiera banda y que diga quién quiere que venga? Porque después salen cosas muy lindas de Sí. acá. Porque de acá sigue inevitablemente, después de que hay una columna o hay un invitado, sale un, che, ¿y si venimos a ¿Cómo lo tocar el hacemos? Furia? Che, ¿y ahora qué podemos Sí. hacer ahora? Y así surgen un montón de posibilidades. Sí, así que bueno, ahí estamos. Nos despedimos. Aguante el indio, Aguante aguante, el el rock y aguante la gente, el pueblo. Gracias. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. Yo sé que vendrán buenos tiempos y si ahora llueve mejor. Porque en el barro te viste crecer, porque del barro sos vos, porque del barro supiste beber, no se olvida el amargo sabor. Yo sé que en silencio ha llorado, mordiendo una decepción. Yo sé que la noche ha fugado y te ha secado en el sol. Y no buscaste culpables saber y no escuchaste el soplo. Y no dejaste de empujar tal vez porque quieto se siente peor.